Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? bien, ¿usted? Muy bien, a la grabación, ahí está. Bueno, em, ¿por qué elegí este texto? Populismo y educación, el caso peronista de 1946 a 1955. Justamente porque tanto Ranan Rey como Mónica Rein no son argentinos, son israelitas. Son profesores. En el caso de Ranan Rey, es profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv. Y Mónica es la esposa, que también tiene un doctorado en historia, también ahí en la Universidad de Tel Aviv. ¿Por qué traté de buscar un historiador que no fuera argentino? Es porque para hablar de peronismo, ¿sí? Si caemos en autores argentinos, vamos a encontrar que son cerradamente peronistas o cerradamente antiperonistas. Y eso a mí, la verdad, no me interesa. Entonces, quería una mirada neutra, que mirara desde afuera y que interpretara las diferentes versiones que había sobre ese periodo, pero sin el corazoncito que muchas veces traiciona. Acá tenemos, por ejemplo, a Gino Germani como historiador, también del peronismo, y vas a ver que es antiperonista. Y tenés, por ejemplo, el caso de Portontiero, que es abiertamente peronista, y vos tomás textos de algunos de ellos dos sobre ese periodo, y es como leer Clarín y Página 12. Sobre el mismo hecho te lo van a dar vuelta como quieren. Entonces, ¿qué mejor que conseguir una mirada externa, no partidaria, sin corazoncitos, y ver qué dice del peronismo? Y busqué entre entre la cantidad impresionante de historiadores extranjeros que versan sobre el peronismo, y me gustó este porque tiene una mirada neutra, tienen una mirada neutra. El autor de este texto son ambos, ¿no? El esposo y la esposa, ambos historiadores, y me pareció realmente valedero como para tener una Buen día. visión, ¿qué tal? Como para tener una visión externa, y ya les digo, no tenida de partidismo político, algo que es tan caro a nosotros los argentinos. Así que vamos a ver, ¿qué piensan dos historiadores israelitas de este periodo de la historia del peronismo? Eh, para vos, Lili, que recién te incorporás, Sí, estábamos hablando de los autores del texto Populismo y Educación, el caso peronista, que buscamos, o yo busqué, un historiador externo, así no se veía comprometido con el partidismo político, ¿sí? ajá. Así tenía una mirada más neutra. A ver, vos, Janina, no, porque ya estuviste leyendo, eso no vale. Vamos a preguntarle a Florencia. Florencia, eh, sin haber estudiado nada, ¿qué ideas o tenés en la cabeza? ¿Qué pasó durante este periodo 1946-1955, que fue la primera y segunda presidencia de Perón, en el aspecto de educación? ¿Qué es lo que te llegó? A ver, contame. Sinceramente no se me ocurre nada. Nada, Eh, nada. ¿Oíste hablar de pero textos de esa época? Contame un poquito. no. Nada. Bueno, bueno. ¿Vos, Mercedes? Me llamó la atención el tema de la fundación de las escuelas, de las estructuras que querían levantar más de 5.000 escuelas por año, Ujú, que bueno, esa fue en su primer presidencia, ujú, que bueno, se enfocaron a la fundación de nuevas escuelas y,
¿Por qué te y parece bueno, y que se salones, habrán enfocado en esas nuevas, en la fundación de nuevas escuelas? para poder llevar su doctrina, porque apuntaban a eso Bien, bien, bien. principalmente. Perfecto, Mercedes. ¿Vos, Liliana? Ah, Lili ¿Qué ahora nos edad tenés? deslumbra, No leí. pero sabés mucho de No, pero no historia. solo, De algo que lo hayas que, leído, la idea que vos tengas. claro, no, de lo que me han contado mis viejos, por ejemplo, ¿Sí? Por ejemplo. que, que los libros de texto todos tenían reseña Ujú. de Perón y de Evita, así sean de matemática. O sea, era, era un adoctrinamiento eh, Sistemático. particular, sistemático. Sí. eh, Calculo yo, eh, propagandista, ¿no? Empezaron en ese momento a formar toda una estructura a nivel país para sostener y sostenerse ellos perpetuarse ellos en el gobierno. Supongo que desde ahí anclaron las bases, desde la educación, desde lo más chicos, a, a meter ideas. Claro. Perfecto, perfecto. Apuntaban a los chicos y a los jóvenes Ujú. para poder sostener esta conciencia nacional a lo largo de los años y que no fuera solo momentáneo eh, todo lo que estaban creando. Bien, bien, bien. Bastante Mi viejo acertadas. nació en el 43 y en esa época era chiquito, Ujú. era justamente escuela primaria. Y sí, por ejemplo, y era grande la pobreza en ese momento, no había, eh, nació acá en Sarmiento, no había luz eléctrica, no había, se alumbraban con un farol, pero en las escuelas es como que los hacían sentir algo totalmente novedoso en las cosas que llegaban, Ujú. igual nunca alcanzaban para todos. Está bien. Era No, todas las respuestas están encaminadas, pero vamos a hacer Igual yo no era la que leyó. ¿Cómo? Yo no fui la que leyó, fue Mercedes. Ah, tenés Yo miré, razón. yo miré tu video. Me quiso pisar. Bueno, Quería ver si había leído o no. no, está bien, está bien. Vamos a estructurar un poquito las cosas para aquellas que no leyeron el texto, que lo van a leer de todas maneras. Es un texto bastante agradable, no es pesado para nada, incluso incluye partes de discursos muy específicos donde hablan justamente de lo que habla el texto. Es notorio que siempre hace remisión a las fuentes, tanto discursos de Perón como extractos de textos escolares, es decir, todo lo que ponen estos historiadores y vuelcan en su texto, tienen una fuente valedera donde apoyarse. Es decir, no están zanateando, fueron a las fuentes, investigaron y después de una reflexión lo vuelcan en el texto. ¿Sí? El texto es muy agradable, no es pesado, es ágil. Realmente yo cuando me topé con él, me lo leí como si fuera una revista, como una historieta, ¿no? Pac, 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 pum, se acabó, ¿qué pasó? Esa es la impresión, la primera impresión que recibí del texto, y no como otros que agarro la cabeza y digo, no, porque muy rebuscados y demás. Esto es algo simple, concreto, va a las fuentes y pone alguna que otra reflexión, pero de carácter neutro. No está ni a favor ni en contra. Explica lo que pasó y cuáles fueron las consecuencias y por qué, en cierto modo, se tomaron esas resoluciones como para seguir adelante un nuevo plan de estudios. Bueno, empezando, digamos que en 1946, cuando asume Perón la presidencia, tenía tres banderas fundamentales para llevar adelante. Esas banderas eran, primero, soberanía política, segundo, independencia económica y tercero, justicia social. ¿Sí? Em, para esto había que desligarse de ciertos patrones que existían hasta ese momento.
Estos patrones eran políticos, ideológicos, sociales y económicos. Todos estos patrones los había impuesto la oligarquía hasta ese momento. Fíjense que el trabajador, hasta el momento en que llega Perón, era un ciudadano de segunda o de tercera. No accedía a privilegios que tenían la clase pudiente, como puede ser el acceso irrestricto a la educación. Eso para un obrero no se daba. Y había también un alto nivel de analfabetismo, ¿sí? Cuestión que Perón logra erradicar. Eso está, digamos, entre los avances que podemos decir buenos. También está lo malo, obviamente, que también vamos a analizar. Ahora, ¿qué es lo que busca Perón? Busca crear una conciencia nacional, ¿sí? ¿Y eso qué le garantiza? Bueno, a largo plazo les garantiza a él el apoyo de las masas urbanas. Pero para esto había que trabajar, y de cierta manera. Una manera es gradualmente tomar el control de los medios de comunicación masiva y también de otros agentes de cultura y socialización, por ejemplo, la escuela. Ahora bien, estos cambios no se hicieron por presión de las bases hacia arriba, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en la actualidad. No, esto fue digitado desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y para que esto no se desviara, había que controlar todo este cambio. ¿Cómo lo hacían? Mediante los sindicatos, que eran como agentes de control. ¿Por qué? Porque las directivas venían de arriba, pero corrían el peligro de que fuera un reclamo de las bases, de unas bases revolucionarias. Acuérdense que en ese momento el peronismo como entidad no existía, y había otras ideas del socialismo, del comunismo, del anarquismo, que podían tomar las ideas que quería poner Perón y hacer una revolución al revés, en contra del poder. Entonces, para controlar todo eso, bueno, ¿de qué se nutre Perón? De los sindicatos. Así, todas las directivas iban de arriba hacia abajo y no en sentido inverso. Eso habla un poquito de la cabeza que tenía Perón. Ahora, ¿cómo transmitía o cómo tenían que ser estos mensajes ideológicos que se transmitían de arriba hacia abajo? Bueno, primero tenían que tomar la forma de ser rígidos, ¿sí? Y obligatorios. No había lugar para el disenso. Así se eludían las posibilidades de elección y pluralismo, cosa que Perón no quería. Quería que su idea abarcara a todos los estratos sociales y a todo el país sin disenso. Pero para esto, por supuesto, había que hacer una especie de adoctrinamiento y ya desde las bases, ¿sí? Por eso, pone especial énfasis en la socialización política del sistema educativo primario. ¿Qué lograba con esto? Bueno, garantizar que el proyecto peronista trascendiera en el tiempo y no fuera solamente un episodio pasajero. Entonces toma la premisa, y ustedes la deben haber escuchado por todas partes, que los únicos privilegiados son los niños en la nueva Argentina. ¿Sí? Esa era la premisa que Perón instala en el inconsciente de la sociedad. Ahora, esto lo hizo a través de las escuelas. ¿Y qué trataron de hacer las escuelas? Bueno, trataron de crear una forma de pensamiento uniforme, monolítica, ¿sí? Es decir, los conocimientos que se inculcaban en la escuela primaria iban a ser como una roca, imposibles de mover. Y para esto tenían que ser inculcados en esa edad.
Y había una identidad absoluta entre el líder y el partido gobernante, ¿sí? Y esa identidad entre el líder y partido gobernante se correspondía con la nación y sus metas. Hacía una especie de analogía. Todo lo que piensa Perón y el gobierno que él preside son los objetivos de la nación y son las metas que tiene que alcanzar la nación. Tanto es así que ser un buen argentino era ser peronista, ¿sí? Y si vos no eras peronista, eras antiargentino, eras un traidor a la patria. Fíjense la mentalidad, cómo anulaba cualquier disenso desde entrada, y imagínense todo esto que caía en la mente de un nene, cómo iba a evolucionar después, ¿no? Es como que Tú ya eras lo patriota. formateaba. Es que me acuerdo por relatos de mis abuelos que ellos contaban que cuando repartían juguetes, a ellos le decían, no, a vos no te doy porque tus papás no son peronistas. Es terrible. Es terrible, es terrible. Bueno, ojo, estamos con el diario de hoy. Acuérdense, hay que meterse en la época, ¿sí? Sí. Acuérdense que en esa época estaba como ideas el fascismo, ¿sí? De Mussolini, por ejemplo, o el nazismo en Alemania. Fíjense que no era descabellado para la época, digamos, adoctrinar Adoctrinar. desde chicos, ¿no? Hoy nos parece una aberración, pero en la época, y bueno, escuchame, los principales potencias de Europa están con eso, ¿por qué no nosotros? Así que no seamos o no tengamos pensamientos anacrónicos. Siempre se los digo, metámonos en la mentalidad de la época, porque si lo juzgamos con lo de hoy, nos agarramos la cabeza y decimos, no, ustedes están locos. Y no es así, ¿sí? Bueno, ahora, ustedes saben que Perón hizo 2 planes quinquenales. Plan quinquenal significa 5 años. En esos 5 años tenía que alcanzar determinadas metas. Objetivos. Esto de los planes quinquenales no es un invento de Perón, esto viene desde Rusia, también con esos planes para conseguir objetivos en determinada cantidad de años, donde hay premios y castigos. Por ejemplo, en Rusia se ponían a competir 2 ciudades por la producción de acero, y aquella que tenía mejor producción o un volumen más alto de producción, el Estado le otorgaba ciertos beneficios que hacían que su economía explotara y dedicaba todos sus recursos a esa ciudad y no a la otra que había perdido contra esa ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Las ciudades se mataban por tener la mayor producción, ¿sí? Para alcanzar los objetivos justamente de estos planes. Eso en Rusia. Bueno, toma esas ideas, pum, las trae acá, en Made in Argentina, y las transforma en los planes quinquenales. Ya les digo, tenían objetivos tanto económicos como el aspecto educativo. El aspecto educativo es el que nosotros vamos a tomar. Pero para concretar estos planes, ¿sí? Para que pudieran ser llevados a cabo, tenía que haber una hegemonía ideológica, porque si no, iban a poner palos en la rueda, obviamente. Para lograr esa hegemonía ideológica, había que reemplazar el sistema cultural de valores que había en ese momento. Y acuérdense, el sistema cultural de valores era el que ponía la oligarquía, que no tenían nada que ver con los intereses que perseguían, por ejemplo, los trabajadores, donde la movilidad social, por supuesto, no la había en la manera que fue a partir de ese momento. Entonces, lo que se buscaba era un objetivo que era la uniformidad del pensamiento, y el segundo, evitar controversias, nada que pueda parar ese plan. Podemos dividir el gobierno de Perón en 2 etapas en cuanto
a lo que volcó en el sistema educativo. La primera misión de estas dos etapas era preparar al sistema educativo para que a través de él fuera una forma de lucha social. Y ahora vamos a ver por qué. Para preparar el sistema educativo, primero había que trabajar sobre su estructura. Entonces, lo primero que hace Perón es crear el Ministerio de Educación separado del Ministerio de Justicia, que hasta ese momento venían actuando juntos, ¿sí? Y por otro lado, se lanza a una construcción total de establecimientos, de escuelas técnicas, de colegios para adultos. Es impresionante la cantidad de escuelas que se crean en este periodo. Al término del plan quinquenal era tratar de llegar a las 10.000 escuelas nuevas. Una cosa, pero impensada. Durante el primer plan quinquenal de 5 años, se logran construir 1.000 escuelas. Si no fueron 1.000, nada más. ¿están exagerando? Si están exagerando, puede ser. Pero lo que no se pueden discutir son las estadísticas. Y las estadísticas dicen que con esta construcción, la mamadera, qué lindo. Con estas construcciones, el nivel de chicos que asisten a las escuelas de todo el país, ¿sí?, pasa o se incrementa un 75%. Pero no solamente creó escuelas, ¿sí?, de material, sino que fue una reforma un poquito más profunda. La escuela primaria consistía de 4 años. Bueno, Perón la lleva a 7 años. ¿Por qué? Y porque muchas veces no alcanzaba con 4 años y los chicos abandonaban por cuestiones de trabajo, de otras cosas, que no lograban completar su formación básica. Entonces Perón la lleva de 4 a 7 años y con esto logra que la alfabetización a nivel país crezca de una manera descomunal. Tanto es así que al término del mandato de Perón hay todavía analfabetos, sí, pero en la población adulta, no en los chicos. En los chicos se logra alfabetizar completamente y en la población adulta solo queda un residual de un 12%. Porque no solamente crea escuelas para los chicos, sino que también crea un sistema para aquellos trabajadores o gente que no pudo acceder a la escuela primaria, pueda lograr, mediante escuelas para adultos, ¿sí?, concretar sus estudios y después tener más posibilidades en cuanto a su ámbito laboral. Y si hablamos de ámbito laboral, no podemos dejar de mencionar las escuelas técnicas. Metámonos digamos, en el contexto de época. Había que industrializar el país, ¿sí? Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial había terminado, las economías estaban cerradas, los insumos industriales que nosotros comprábamos a otros países no podíamos comprarlos porque esos países estaban destruidos y había que crear una industria nacional. Perón tiene muy en cuenta este contexto y por eso le da mucha significación a la creación de las escuelas técnicas que preparaban al obrero, ¿sí?, para tener un mejor estatus social y lo preparaba también para un mercado laboral y en las áreas industriales que el país necesitaba en ese momento. Así que fíjense que no fue todo tan malo como por ahí nos llega a nosotros, que nos llega, sí, los libritos decían Eva Perón. No. Más allá del adoctrinamiento, había una concepción de lo que tenía que ser el país que iba más allá de lo que podía durar un gobierno. Por eso, más allá de que a uno sea peronista o antiperonista, lo que no se puede negar es que el tipo era un estadista.
pensaba mucho más allá de su mandato, no como ahora que nada más piensan en su mandato y después que se arreglen. No, no era así. El tipo pensaba con visión de futuro. Bueno, ¿qué hace aparte de la construcción de los establecimientos? Hay cosas de orden operativo que son fundamentales. Por ejemplo, la otorgación de becas para los alumnos necesitados. Hasta ese momento era una cosa de loco, ¿no? En el país pensar eso, no. Bueno, pum, lo instala. Los comedores escolares. Él era consciente que muchos chicos venían con hambre, ¿sí? Bueno, se les asegura un plato caliente. Los transportes, si los chicos, por ahí los padres trabajaban, ¿cómo iban al colegio? Aquellos que estaban un poquito apartados. Bueno, crea también una serie de transportes escolares. ¿Y qué pasaba con los alumnos que no podían comprarse material de estudios? Bueno, adquisición de libros para ellos. Todo eso, fíjense, no es tan malo, para nada, al contrario, es a favor, y lo hace el gobierno de Perón, ¿sí? Acuérdense, en este primer gobierno se estructura, hace toda una estructura, infraestructura, tanto material como cambios, que hasta ahí iba todo bien. Vos decís, bárbaro, este tipo es un genio. Ahora, ¿qué pasa? Una vez hecha la infraestructura, hay que meterle los nuevos valores a los chicos, ¿sí? Y acá ya no está tan buena la cosa. Él dice que hace una analogía con las plantas. Él dice que para que una planta crezca bien, primero hay que abonar el suelo, prepararlo, regarlo, ponerle fertilizantes. Una vez que todo está hecho, recién se planta la semillita, ¿sí? Hasta ese momento, lo que había hecho Perón en educación era justamente eso. Escuelas, estructura, ¿sí? Apoyos logísticos para el pibe, comedores escolares, educación del adulto, bárbaro, todo eso genial. Ahora en el tiempo de plantar la semillita, ¿sí? Y la semillita era justamente la doctrina peronista. Y acá empieza la controversia, ¿no? Un poquito lo que nos llega a nosotros de relatos de nuestros viejos, de nuestros abuelos y demás. El primer plan quinquenal fue de 1946 a 1953, ¿sí? De 1946 a 1948 se trabajó en la formación de un marco independiente de la educación, por ejemplo, la justicia, que hasta ese momento iban unidos. Con esta formación de este marco independiente se crea la Secretaría de Educación. El primer, digamos, mandante de esta Secretaría de Educación fue Oscar Ivanišević, que a través de su gestión, bueno, se crearon miles de escuelas, de nuevas escuelas, y después hay un discurso de Perón en el año 49, creo que fue en el 49, donde dice, no, en el 49 no, disculpen, en 1951, donde dice que en 5 años de peronismo, ¿sí?, se crearon más escuelas que en los últimos 100 años. Y tenía razón, tenía razón. Así que en eso estaba acertado. Bueno, aparte de los almuerzos calientes, se le dio mucho espacio al nivel secundario, que hasta ese momento estaba postergado. Las escuelas técnicas aparecen justamente con esta idea de industrializar al país, y todo eso, estas escuelas técnicas nacen bajo el paraguas de la revolución justicialista. Justamente las escuelas técnicas son, digamos, un nacimiento directo de esta etapa de industrialización que pretendía Perón para el país. Como ya dijimos, la educación inicial pasa de 4 a 7 años, lo que incrementa
la actividad educativa en un 75% con respecto a años anteriores. Y acá empieza la joda, porque las escuelas se convierten en centros de adoctrinación política, ¿sí? Tanto para niños como para adultos. Para adultos, bueno, porque todos los contenidos que le daban a los niños se adoctrinaban en este sentido. Y acuérdense que las escuelas de día iban los chicos y a la noche iban los adultos, que no habían podido completar su educación. Y ahí también se los adoctrinaba, ¿sí? Bajo esta doctrina justicialista. De todas maneras, hay que poner que en esta etapa, como algo muy bueno y meritorio, fue el descenso del analfabetismo. Ahora, en la segunda presidencia de Perón, 1953, empieza la peronización del sistema educativo. Y esto se da en el segundo plan quinquenal, 1953, que duró hasta 1957. Les voy a leer un texto de la página 53 de este texto que estamos analizando, que está muy piola. A ver, esperen un segundito, que lo busco. Acá está. Miren lo que decía Perón. Esto está en el plan quinquenal, en el capítulo 4 del plan quinquenal, referido a temas educativos. Dice así: el objetivo fundamental de la nación será realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista. Bueno, ahí ya ven que Sin vueltas. se mete de lleno en la doctrina peronista, es, digamos, el enfoque que le tiene que dar la nación. Ahora, vemos acá un reemplazo con nuevos valores. ¿Cuáles son los nuevos valores? La doctrina peronista. ¿Y qué decía esta doctrina o esta cultura que quería insertar Perón? Bueno, estaba basada en próceres y héroes nacionales argentinos, que la cultura nacional se nutra de fuentes hispánicas, que la educación fuera nuestra, es decir, que no buscara ejemplos pedagógicos de afuera, sino que se nutriera con autores de producción nacional. Que las formas y los contenidos sean argentinos. Se exaltaba el nacionalismo, el patriotismo, ¿sí? Porque él temía que concepciones pedagógicas foráneas afectaran un poco el pensamiento de lo que él concebía como una cultura argentina o peronista. También ensalzaba en esta idea de cultura que tenía el Perón el sentimiento de soberanía, tanto de la Antártida como de las islas Malvinas, por ejemplo. Tanto es así que en el año 50 él declara la semana de la Antártida y de las Islas Malvinas, ¿no? como un sentimiento más de patriotismo y de reivindicación y lucha por la soberanía. Él decía que nacionalismo y peronismo eran la misma cosa, ¿sí? Y empezó a buscar identidades. Por ejemplo, hay un párrafo muy interesante, está en la página 54 del texto, cortito, se los leo, donde justamente se ve que la identidad entre la doctrina justicialista y el pueblo. Dice así: siempre he dicho que no queremos mezclar la política con la enseñanza, pero también he pensado siempre que en las escuelas argentinas, lo mismo que en otras instituciones respetables y dignas del pueblo, no podrían tolerarse la actuación de quienes no estuviesen de acuerdo con la doctrina nacional que el pueblo ha adoptado para construir su felicidad presente y la grandeza futura de la patria. Es decir, con esto decía, aquel que no piense como nosotros, chao, sos un traidor. ¿Sí? Lisa y llanamente. Ahora, la transmisión de estos mensajes los hacía mediante planes de estudio, de audiciones radiales. Acuérdense que en esa época la televisión, nada, no existía, ¿sí? De otro planeta. Todo era por radio, las telenovelas, todo por radio, nada de televisión. Bueno, la radio era un medio como para también meter ideología. Había semanarios para niños, muchas revistas,
Y ¿cómo se hacía el adoctrinamiento más importante? Básicamente a través de los textos. El reemplazo de todos los textos que se venían usando desde hace 20, 30 años atrás, ¡pum! No, ahora nuevos textos ensalzando la figura presidencial, ¿sí? Bueno, ya había muerto Eva, ¿no? Pero se le empoderaba, igual que Perón. Es interesante, en el texto hay un poquito de extractos de esos textos donde se empodera esa figura para justamente chicos de nivel primario que recién empezaban a leer. Y después, por ejemplo, a partir del tercer grado ya se les metía dentro de los libros de texto, por ejemplo, el preámbulo de la constitución del Partido Justicialista, una cuestión totalmente loca, ¿no? Desde nuestro punto de vista actual. También se empodera el Día de la Lealtad, también a través de los textos escolares. Imagínense si esto no es adoctrinamiento o no. Bueno, como ya dije, el culto de la personalidad de Eva y de Perón como padres de la patria. Qué sé yo, no sé. Un día soleado era un día peronista. Sí, bueno, todas esas cosas. También hacía comparaciones, por ejemplo, independencia económica de 1816 la ponía con la independencia económica de 1947, hacía ese paralelismo. O Perón y Dios, eso tienen que ver un extracto que está en el texto en la página 55, donde habla una analogía del sol, lo que hacía Dios y lo que hacía Perón, ¿no? Una cosa que vos decís, nada. Te reís ahora desde... El ego allá arriba. O Perón y San Martín, ¿no? Ponía el retrato de Perón al lado de San Martín y decían libertadores del pueblo argentino. Bueno, todas estas cositas, digamos, parte negativa. Parte positiva, bueno, la creación de escuelas, de miles de escuelas como nunca se había hecho antes, digamos, las adquisiciones de tipo social, como ser comedores, transporte, libros para los chicos, es decir, una de cal, otra de arena, nunca todo es blanco, nunca todo es negro, hay que ver los matices.